lo que dañó en el equipo de cómputo. Correcto, Ángel. Ahí se me dañó algo o ya sea porque tengo que reemplazarlo o ya sea porque tengo que hacer este formateo o algo por el estilo o desinstalar, instalar un paquete. Entonces eso es corrección. Entonces, en ese orden de ideas tenemos dos videos donde se les muestra a ustedes la limpieza de un equipo portátil y donde se les muestra la limpieza de un equipo de escritorio, que ya están vinculados aquí esos videos. ¿Listo? Este que lo desarrollé aquí con una de las máquinas de la casa. ¿Sí? Entonces, ahí casi no se nota, pero pues, tengan un acto de fe de que ese soy yo. Bueno, chicos, vamos a ver. Y tenemos uno que nos encontró acá el profesor Diego, bien interesante, de cómo Hola, hacer amigos de YouTube. En esta oportunidad de vamos a una ver cómo limpieza de realizar una una limpieza. computadora de escritorio tipo torre. ¿Listo? Entonces viene la pregunta, profe, pero es que aquí en la casa no me dejan destapar la computadora, sobre todo si son computadoras portátiles. Bueno, en ese caso, la evidencia que se les pide, déjenme mirar acá una cosita, realizar el mantenimiento de hardware comprendido por la limpieza interna del equipo, y hay que grabar un video con eso. Entonces, ustedes me van a decir, profe, es que de verdad en mi casa no me dejan destapar la computadora portátil para hacer ese procedimiento. Bueno, listo, no me dejan destapar la computadora, pero puedo, a partir de los videos, conseguir unas imágenes y hacer un procedimiento en el cual detallo todo ese proceso. ¿Para qué? Para mostrar que entendí por lo menos la teoría del asunto. ¿Estamos claros ahí en ese pedacito? Señor. Listo. Señor. Señor. Bueno, el que sí tenga la oportunidad de destapar la computadora, sobre todo porque tienen computadoras de este tipo, acá, espérame que abrí lo que no era, de este tipo, tipo torre, ¿sí? O escritorio, él tiene dos tapas en cada uno de los laterales. Quitan la tapa, mirándola de frente a la computadora, quitan la tapa del lado izquierdo y ahí tienen acceso a, por lo menos, hacer una limpieza básica, ¿ya? No van a sacar absolutamente nada de la computadora, pero sí por lo menos quítenle esa cantidad de polvo que sí puede tener la computadora dentro de. ¿Listo? Ahí ese pedacito. Sí, señor. Listo. ¿Qué cómo? Una, Señor. una observación al respecto, compañeros. En otro momento ocurrió, no, esta primera actividad, fíjense que está descrita, está con dos videos de ejemplo y está, digamos, considero muy bien explicada. Uno, el video que hizo el profesor César, y la otra es otro video adicional. Pero en otro momento, algunos compañeros, ¿qué hicieron? Simplemente enviaron unas fotos y a partir de eso, digamos, bueno, ya hice el mantenimiento, la limpieza, entonces mire, aquí están las fotos. Recuerden que la guía pasada describía literalmente todos los pasos, herramientas, materiales ideales o materiales, digamos, en su reemplazo, más caseros y demás. En esta actividad, profesor, pase al Word, por favor. En esta actividad, fíjese que dice claramente, comprendido por limpieza interna junto al informe, porque en otros casos nos ocurrió que muchos compañeros solamente enviaron las fotos. El informe tiene título, objetivo, materiales, procedimiento y evidencias, que son esas fotos. Dijo César hace un momento, no tengo acceso, entonces unas fotos. Obviamente lo ideal es que usted haga un video y en ese video usted evidencie que usted está haciendo la limpieza interna, porque la vez pasada hicimos limpieza externa, que en este caso estamos haciendo limpieza interna. Si definitivamente no hay posibilidad y es que o no hay computador en la casa o que finalmente no les dejan abrir la máquina para limpiarla, pues ahí sí envían las fotos, pero las fotos deben estar acompañadas mínimamente de su análisis de lo que tendría cada paso. Si monta 6, 7 fotos y cada foto tiene un paso, aquí se limpió el cooler, aquí se limpió la fuente de poder, aquí se limpió, y que coloque el análisis suyo en el informe, si no lo desarrolla pues de manera real. Pero entonces, por favor, para que tengan en cuenta esa situación en ese informe, que esta vez es limpieza interna.
Sí, ahí es súper importante eso que dijo el profesor Diego, porque es que, discúlpeme, pero esto va a sonar feo, pero es que son tan descarados que buscan en una página en internet limpieza de una computadora. Espero me voy a quitar acá para poder pasarme aquí. Llegan y colocan acá, llegan y abren y limpieza interna de PC. Y entonces resulta que ahí se encuentra una página. Vamos a ver si esta primera me muestra lo que yo quiero. Y entonces, mire, esta, tal cual, y esta imagen me la han enviado hijo 1000 veces. Y cogieron, copiaron y pegaron y enviaron. Uno, fraude. Pero, profe, ¿qué? Sí, muy simple. Usted puede coger las fotos y utilizarlas, pero mi hijo, por lo menos, ya entendiendo el asunto, escriba usted con sus palabras. Eso es lo que les pedimos para que aprendan el cuento de los informes. Pero es que ya definitivamente, o sea, en ese punto ya sí se pasan de descarados con el asunto y la verdad nosotros no queremos así gente como tan floja. Queremos gente que de verdad aporte un poquito. Ahí va el chiste ese de mi amor, ¿y tú por qué estás enamorado de mí? Le dice la novia al novio y el novio le responde porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. O sea, ¿qué encuentra interesante en mí? Pues que sí. Pues que sí, ¿qué? Entonces lo mismo, necesitamos es que gente que pueda mínimamente como expresar ideas. Entonces eso es lo que necesitamos en esa parte y así sean las, o sea, sean las fotos que toman de internet o sean las fotos que toman de ustedes haciendo el procedimiento, hombre, escriban, ¿listo? Para que expliquen el proceso. Eso por ese lado. Volvemos aquí. Otro paréntesis pequeñito, recuerden por favor si aparecen con un usuario diferente, me lo escriben ahí el compañero Eric David Mesa Carvajal. ¿Será don Ian Adrián Mesa Carvajal? Me confirman ahí por el chat, por favor, a quién corresponde cada usuario, gracias. Listo. Volvemos entonces acá. Entonces, fundamentos electrónicos. Entonces, nos hablan básicamente de 3 temas. Miren, perdón. Me hablan de circuitos esquemáticos o pictóricos, código de colores de resistencias y ley de Ohm. Entonces, vamos a detallar un poquito en eso porque, pues ahí está bien explicadito, pero ustedes saben que eso es mejor como tenerlo claro. Entonces, en ese orden de ideas, dice por acá, diagramas de un circuito eléctrico, entonces hablan ahí, miren, noten ustedes ahí que el símbolo de la batería, que eso ya lo hicieron ustedes en el trabajo que entregaron, que el símbolo de la lámpara, de un interruptor, de un cable, listo. Y hablamos de un diagrama pictórico. Pictórico es que están las imágenes como reales de cada uno de los elementos. Y el esquemático es básicamente los mismos elementos. Noten ustedes que acá tengo la fuente de alimentación, tengo la lámpara y tengo el interruptor. En el esquemático tengo la fuente de alimentación, tengo la lámpara y tengo el interruptor. Este diagrama que se ve acá esquemático es el que generalmente se utiliza en los planos. No se ponen a colocar pues los dibujitos como tal porque eso ocupa mucho espacio y pues para eso crearon este lenguaje de símbolos acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, acá vuelven, miren, a repetir unas unidades de medida. Entonces, el voltaje que se da en voltios y el voltaje si es en corriente directa, entonces hablamos de positivo y hablamos de negativo. ¿Claro ahí ese pedacito? Bueno, después sí, vamos señor. Con la corriente. La corriente la hay de 2 tipos. Corriente alterna, que es la que tenemos generalmente en las tomas de nuestras casas, ¿sí? O el enchufe que llaman ustedes. Y la corriente directa o corriente continua, que es generalmente la que encontramos en las baterías o en las fuentes de alimentación de las computadoras. Entonces, y la unidad de corriente es el amperio. La de voltaje es el voltio. El símbolo con el que se representa el voltaje es la V y el de la corriente o la A o la I. Cualquiera de las dos se utiliza para eso. Generalmente se utiliza la I. Y tenemos el valor de la resistencia, o sea, la resistencia que es, como ustedes ya saben, es un material que se opone al paso de la corriente, que la unidad de medida es el ohmio y el símbolo es omega.
Entonces, ahí está esos tres elementos. ¿Por qué? Porque esos tres elementos hacen parte de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm se explica en este triangulito. Bueno, dice que el voltaje es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia. Lo enseñan en esta figura. Voltaje y debajo de él está la corriente y está la resistencia. De tal forma que al hacer despeje de fórmulas, porque a ustedes les pueden dar el valor, les pueden pedir es que hallen el valor de la corriente. Entonces, ahí, si no se acuerdan del cuento del despeje, es cuando hay una igualdad, los elementos que están a un lado de la igualdad se pueden traspasar al otro lado de la igualdad, pero cambian su función. Si están en multiplicación, pasan a división. Si están en suma, pasan a resta. Si están en resta, pasan a suma. Y si están en división, pasan a multiplicación. Entonces, noten ustedes que si yo utilizo el gráfico, y voy a tratar de hacerlo acá. Miren que voltaje está en la parte de encima. Y al otro lado tengo en el mismo nivel la corriente y tengo la resistencia. Se representa acá. Pero si necesito hallar el valor de la corriente, automáticamente, miren lo que sucede. La corriente se queda en un lado. Bueno, hagan de cuenta que cerré bien. Y miren que acá me queda voltaje dividido en resistencia. Acá. Para los que manejan bien ese cuento de despeje de fórmulas, pues es muy sencillo, porque usted deja la corriente aquí, pasa la resistencia aquí a dividir y les dio esa nueva fórmula, por decirlo así. Y si necesito hallar el valor de la resistencia, entonces lo que tengo en cuenta es que el voltaje, uy, ahí sí quedó bien repachuco, pero la resistencia es igual al valor del voltaje sobre el valor de la corriente, que lo que se hizo fue que de aquí se pasó para este lado y como se estaba multiplicando, pues pasa a dividir. ¿Listo? Entonces, bueno. Perdón, vuelvo a insistir, el usuario que aparece como 4A, Eric David Mesa Carvajal, ¿me confirma quién es, por favor? Y si no, debo retirarlo de la reunión. Gracias. Listo. Entonces, ojo, porque ya es el segundo llamado ahí para el usuario. Entonces, si yo llego y miro eso, empiezo a mirar, bueno, ¿y cuál es la aplicación de esa ley de Ohm? Pues esa ley de Ohm me sirve a mí para poder hallar valores dentro de un circuito. Entonces, en este ejemplo, tenemos un voltaje, o sea, una fuente de alimentación de 90 voltios, con un valor de resistencia de 330 ohmios. Y me dicen, oiga, hay el valor de la corriente. Decía que la ley de Ohm es igual, entonces dice, voltaje es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo este valor porque me lo dan, tengo este valor porque me lo dan, ahora debo hallar la incógnita. En despeje me queda esta fórmula que tienen ustedes acá. Y por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores. El voltaje lo tengo, listo, 90. La resistencia la tengo, 330 ohmios. Y eso me va dando 0,27. Ah, yo ya sé que la unidad de medida de la corriente son ¿qué? Los amperios. Ah, bueno, entonces los amperios, 0,27 amperios están circulando por ese circuito. Sí, en nuestro ejemplo, ahora lo que me dicen es, oiga, voy a cambiar de colorcito ahí como para que. Si en nuestro ejemplo me dicen ahora, mire, tengo una corriente, tengo una corriente de 5 amperios, ¿sí? Tengo una fuente de alimentación de 15 voltios. Por favor, dígame el valor de esa resistencia. Ah, bueno, entonces vuelvo otra vez al asunto. Voltaje es igual al valor de la corriente por el valor de la resistencia. ¿Listo? Me están preguntando por la resistencia. Ah, bueno, despejen la resistencia, entonces la corriente pasa al otro lado de dividir. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿El voltaje de cuánto? De 15. ¿La resistencia de cuánto? De 5 amperios.
sí, la corriente de 5 amperios. Entonces el valor de la resistencia de 15 dividido en 5 me dio 3 ohmios. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí seguimos practicando. Y luego viene un tercer ejercicio, y es, si ya me pidieron averiguar la corriente, si ya me pidieron averiguar el valor de la resistencia, ¿ahora qué me pueden pedir? Pues, halle el valor del voltaje. Ah, bueno, entonces vamos a hallar el valor del voltaje. Qué chévere. Entonces, voltaje. Hombre, mi incógnita. Tengo una corriente de 4 amperios y tengo una resistencia de 10 ohmios. La fórmula de la ley de Ohm tal cual la conocemos. Entonces, voltaje es igual a ¿cuánto? El valor de la I, 4 amperios. Por el valor de la resistencia, 10 ohmios. Voltaje es igual, 4 por 10, 40. ¿Y el voltaje se da en qué? En voltios. Ah, bueno, 40 voltios. Listo. Eso es la parte sencilla de la ley de Ohm. Creo que hasta ahí vamos bien en despeje de fórmulas y de dónde sale la fórmula y todo el asunto. ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Ángel y Víctor, entonces están ahí en la jugada. Sí, señor. Ah, bien, bien, Juan. Entonces, si ya tenemos claro ese negocio, mire, tenemos este. Me dan 2 resistencias en un mismo circuito y me preguntan, me dan de incógnita el valor de la corriente. Y usted dice, bueno, profe, y entonces en el anterior tenía una sola. Aquí creo que se nos adelantó un poquitico Ángela en este cuento, pero tenemos lo siguiente. Cuando tengo resistencias en serie, porque hay resistencias en serie y hay resistencias en paralelo, cuando tengo resistencias en serie, voy a tratar de que aquí me quede bien escrito, porque, bueno, cuando tengo resistencias en serie, lo que hago es que sumo todas las resistencias. Entonces ellos lo llaman resistencia total. Entonces, la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias. ¿Cuándo saben ustedes que están en serie? Porque noten acá en el dibujo es como si fuesen en filita india. Es más, si yo colocase aquí otra resistencia, y hagan un acto de fe de que eso es una resistencia, entonces sería la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. ¿Sí se dan cuenta que como que la una toca la otra y esa va a ir a amarrarse con la otra? Hagan de cuenta que acá hay un punto de enlace, acá hay otro punto de enlace, aquí hay otro punto de enlace, ¿sí? Entonces van como de la manito, una después de la otra. Esos son resistencias en serie. ¿Y qué se hace con la resistencia en serie? Todas se suman. En ese caso, entonces, cogieron para poder resolver lo de la ley de Ohm, para encontrar ese valor de la corriente, cogieron y sumaron las resistencias, 40 más 70 les dio 110, y luego cogieron y reemplazaron en la fórmula. Entonces, la corriente, ¿qué es lo que tengo que averiguar? El valor del voltaje, que me lo dan, que es de, acá está, indicadito, 230. Luego, la resistencia total. Y la resistencia total ya sabemos que es de 110. Entonces, colocamos aquí mi 110. Y luego, pues, hago mi división y me dio 2,09 amperios para mi corriente. ¿Estamos ahí claros en ese asunto? ¿Y cómo identificar una resistencia en serie? ¿O unas resistencias en serie? Sí, señor. ¿Sí, Jorge? Sí, señor. Ok. Bueno. En estos ejercicios sí les pido un favor. Si tienen dudas durante el resto de la semana, háganle por el grupo de WhatsApp, me pueden preguntar, o por el interno me pueden preguntar. No hay ningún problema por eso, porque lo que yo no quiero es que me salgan como estudiantes que el viernes 17, 5 de la tarde, profe, es que no entendí nada de la guía. ¿Perdón? Sí, profe, no entendí nada. No sé, tuvimos 2 encuentros virtuales, tuvimos 14 días para hacer preguntas y faltando 7 horas para el cierre de la actividad, ¿usted me viene a decir que no entendió absolutamente nada de la guía? Sí, profe. Viejo, qué pena, pero estas no son horas de estar haciendo preguntas, porque las preguntas las debió haber hecho con tiempo. Y no sé si ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo conmigo en eso, pero esa es la posición que nosotros estamos adoptando en este asunto, porque
porque ya es como, me parece a mí que es la etapa del descaro. Dejar el último día, faltando unas pocas horas para cerrar las actividades, para ir a preguntar qué es lo que tengo que hacer o que no entendí. Entonces, eso sí me parece a mí a mí me parece muy complicado. Listo, aquí les hablan de otra carreta sobre la resistencia eléctrica. Entonces, claro, hay elementos que oponen más resistencia o no a la corriente, y ahí pues un video para entender ese asunto. Y entramos aquí a este cuento del código de colores de las resistencias. Y entonces una resistencia parece, no sé, no me acuerdo cuál era la simbología, no, pero es un cuerpo como de crispita aquí, más delgadito en el centro y más anchito en las esquinas. Y en ese orden de ideas, las resistencias, voy a cambiar aquí de color un momentico, las resistencias tienen 4 bandas de colores, ¿sí? La primera, bueno, ¿cómo sé cuál es el derecho o cuál es el revés de una resistencia? Por la banda que me da algo que se llama la tolerancia. Y solo hay 2 colores para identificarla, que es el dorado o el plateado. Espero que estén tomando notas de ese asunto. Pues igual les voy a colgar la capacitación ahí en el canal. Entonces tenemos dorado y tenemos plateado para ese asunto. La tolerancia, ¿sí? ¿Qué es la tolerancia? Es la capacidad que tiene un elemento para descubrir si está en buen estado o está en mal estado. Y en este caso hablamos de un máximo y hablamos de un mínimo. Hagan de cuenta que ahí dice mínimo, o que está la abreviatura de mínimo. Entonces, esa tolerancia es un rango en el cual se puede situar nuestro elemento y podemos decir que ese elemento todavía está en buenas condiciones. Entonces, en el caso de la tolerancia, cuando hablamos del color dorado hablamos de un 5%, y si hablamos del color plateado hablamos de un 10%. Esa banda es, digamos que el final, o sea, esa es la cuarta banda, o sea, hace que al lado contrario es donde arranco nombrando primera, segunda y tercera. Hagan de cuenta que aquí es un número 1. Y entonces, esa primera banda me va a dar el primer dígito del valor de la resistencia. La segunda banda me va a dar el segundo dígito. Y la tercera banda me va a dar algo que se llama el multiplicador. O, mejor aún, el número de ceros, que debe tener un valor de resistencia. Entonces, aquí el ejemplo muestra lo siguiente. Me entrega a mí una... bueno, otra cosita. ¿Cómo va la numeración? Entonces, arranca con negro, luego va con café. Aquí quedó mal estos colores. Es negro, café, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Hagan esa corrección, por favor, por ahí. El segundo color es el café o marrón. Depende de cómo les guste a ustedes más. ¿Listo? Entonces, el dígito número 1, porque arranca desde 0, es café o marrón. Entonces, listo. Ahí Juan David que iba a hacer como el apunte. En ese orden de ideas, entonces tengo una resistencia. Y la resistencia dice que tiene color verde, este es color café, color negro, color... No entiendo por qué esta resistencia. Porque es que hay resistencias de 5 bandas y hay resistencias de 4 bandas. Estas resistencias de 5 bandas son resistencias muy, pero muy grandes en capacidad. ¿Por qué muy grandes en capacidad? Porque se necesitan para aparatos eléctricos, no electrónicos. Todas las resistencias de solo 4 bandas son para aparatos electrónicos. Estas generalmente trabajan con corriente alterna y estas trabajan con corriente continua. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, estas son DC y estas son AC. Listo. En ese orden de ideas vamos entonces a este ejemplo.
Entonces tenemos amarillo, violeta, naranja y tenemos dorado. Voy a borrar aquí todo eso para poderlo hacer. Entonces, amarillo, entonces voy y busco en mi tabla para el primer dígito y lo coloco tal cual aparece. Amarillo en el número 4. Ahí les indica, número 4. Listo. Luego tengo en el segundo dígito el color violeta. Voy al violeta y el violeta me indica que es el 7. Ah, bueno, el 7. Luego viene el número de ceros o multiplicador. Entonces, eso lo pueden hacer de dos formas. La una, que me parece a mí más sencilla, es naranja. Entonces, no, pues si lo dice por número de ceros, tiene 3 ceros. Entonces, ustedes colocan 3 ceros, como aparece ahí. Pero si lo colocan como el multiplicador, ahí les aparece un 1000. Pero esto es igual que 10 a la 0, acá 10 a la 1, acá 10 a la 2, ¿sí? 10 a la 3. Y adicionalmente, deben tener en cuenta una cosa, que por ejemplo, bueno, 10 a la 0, cualquier número elevado a la 0 da siempre 1. Y si multiplican entonces el valor 47 por 1, pues les va a dar 47 solamente. 10 a la 1 es 10. 47 por 10 sería de 470. Pero acá, 10 a la 3 es 1000. Entonces sería 47 por 1000, le da 47.000. Y aquí hay un detalle, que también lo colocan como 47K. ¿Ustedes se acuerdan en matemáticas que les hablaban que la unidad, que cuando hablaban de las decenas de 1000, entonces hablaban de, ese es el 10 a la 3, se habla de kiloohmios, o cuando hablaban de eso, hablaban de los metros, entonces kilómetros, 10 a la 6, regálenme un segundito, profesor, ahí ayúdeme un momentico, que es que tengo una llamada de Adrián Hernández. Señor, chicos, y por favor revise el chat, profesor, antes de retomar que le escribí ahí. Entonces, básicamente lo que está mencionando César es en relación a las resistencias y, digamos, el truco ahí realmente, ¿cuál va a ser? En la parte de la tolerancia, que él ya les explicó cuál es el derecho, digamos, cómo miro la resistencia, ya sé cuál es el derecho, que ya sé que siempre va a tener un borde o dorado o plateado, entonces, ya sé que esa va a ser la parte derecha de la resistencia cuando la tengo en la mano. Esto lo vamos a emplear mucho, pues obviamente de manera virtual, con los ejercicios de las prácticas de electrónica. Entonces, siempre van a saber que el derecho es en donde está dorado o plateado. Entonces, sabemos la tolerancia. Y luego, pues también ver los dos primeros números, tampoco considero que sea difícil, porque los dos primeros colores simplemente es número. Entonces, ahí, por ejemplo, en el que está en la parte superior, 4 y 7, y ya sabemos los números a qué corresponden. Ahí está la escala de valores sencillita. Entonces ya sabemos que el amarillo es 4, como está en la parte de arriba, y ahí está la tabla de colores. Incluso así como está la pantalla en este momento, merecería que le sacaran o que lo tuvieran claro. Igual recuerden que la guía ustedes la tienen en su poder en la plataforma. Entonces, en este caso, para el de arriba, retomando un poquitico lo que estaba diciendo César, 4 y 7, entonces ya sé que ese es de 47. No sé todavía si ohmios o kiloohmios o megaohmios. Y en este caso sabemos que el tercero es el multiplicador, como le decía, es el tercer dígito. ¿Y cuánto es el tercer dígito en naranja? 3. Entonces simplemente le agrego los 3 ceritos, entonces estaríamos hablando de 47.000 ohmios de la resistencia, o en su defecto 47 kiloohmios, que se refiere a los 3 ceros. La verdad, esta parte de sacar como la equivalencia de lo que corresponde es simplemente pues interpretar los colores de acuerdo a los números, que ni siquiera se los deben aprender, sino simplemente referenciarlos con la tabla. Ahí, ¿qué ocurre a veces? Que posiblemente puedan confundirse en relación al derecho de la resistencia, ¿vale? Entonces siempre tengan presente que la parte de la derecha es la parte pues donde está el plateado o el dorado, que es la parte referida a la tolerancia de la resistencia, pues hace referencia pues a la parte de la derecha. ¿Listo? Bueno, profesor, vaya bajando un poquitico la guía para ir hablando, y recuerde leer el chat de aquí de Zoom, por favor, es importante. Listo. Entonces, fíjense que aquí está nuevamente, bueno, con la aclaración ahí que ya César explicó. Bajamos más,
que igual estos son ejercicios de aplicación que deben hacer. Son ejercicios de aplicación que deben hacer para los ejercicios. Baje más, profesor, baje más, que esta parte es más de lectura de los compañeros, de que pasen a leer. Listo, bueno, aquí hay un primer ejemplo. Sí, súbelo más el ejemplito que está ahí. Súbelo más, eso, ahí. Fíjense que esta es ya una resistencia que se ve visualmente más real. Y en este caso, fíjense que nuevamente lo que le estaba diciendo hace un momento, la parte de la derecha va a ser la parte de la resistencia. En este caso, claramente se ve que es dorada. Entonces ya sé que esa tolerancia es más o menos 5%. Recuerden que esa tolerancia simplemente, ¿qué es? Que esa resistencia permite un poquito más hacia arriba o un poquito más hacia abajo de lo que establecen los colores que ella tiene. En la tabla se decía que el rojo correspondía a 2, al número 2. En la corrección de la tabla, creo. Entonces, en ese caso, tiene 3 franjas rojas. Y como tiene 3 franjas rojas, pues simplemente hago la interpretación a qué números corresponde. Y en ese caso son 2. Entonces, simplemente hago el reemplazo, pues, de acuerdo a esa, que son 2. Entonces, simplemente digo que es 22. ¿Y 22 qué? Por 2 ceros. Entonces, simplemente son 2200 ohmios, realmente. Y en este caso, entonces, siendo un poquito ahí escuetos, el 5%, le saco el 5% de esos 2200, y en la vida real va a permitir un poquito hacia arriba y un poquitico hacia abajo en relación al ohmiaje de ese ejemplo. ¿Listo? Vamos con el siguiente, profesor. Subas un poquitico, por favor, no todo el ejemplo. Hasta ahí. Eso, perfecto. Entonces, vamos a intentar, de acuerdo a lo que ustedes tienen allá, a descifrar esa resistencia. Entonces, tenemos esos 4 colores, teniendo en cuenta el de la derecha, que entonces aquí estaremos hablando de más o menos 10% de tolerancia. ¿Quién, digamos, se anima o nos apoya en descifrar cuál es la resistencia, el rango de resistencia del ohmiaje que tiene esa resistencia? La primera cifra sería el rojo, que ya en el pasado ejercicio vimos que era el número 2, ¿no? Entonces, la siguiente, esa púrpura, si se quiere, o violeta, y el tercer rango, el verde, que sería el multiplicador. Entonces, ¿quién nos cuenta cuánto es el valor de esa resistencia? ¿Quién se anima, por favor? Con la tabla que ya está. Si quieren, Como 2 millones. sin adivinar, porque son números precisos. Entonces, la primera cifra es 2. La segunda cifra, que es púrpura, corresponde a, o violeta 7. corresponde a 7. Entonces vamos en 27. Y el verde, que es 10.000. 10.000, ¿seguro? No, 100.000. 100.000. Entonces quiere decir que tendría 5 ceros. Entonces, ¿el valor de resistencia es cuánto, Víctor? 2.700.000. 2.700.000. Baje la profesora un poquitico. Entonces, en ese caso, perfecto. Entonces, mire cómo está ya, exactamente, primera franja rojo, segunda violeta, tercera plateada, la multiplicamos por 100.000, efectivamente, entonces, vaya otro poquito, profesor, o deme el mando. Eso. Entonces, fíjese que esta corresponde a 200, a 2 millones, 100.000 a 270.000 ohmios o 2.7 mega ohmios. $2.700.000 ohmios, que es lo mismo, más o menos 10%, que es lo mismo que decir, o 2,7 mega ohmios, más o menos 10% de tolerancia. ¿De acuerdo? Fíjense que realmente considero que es bueno de sentarse a revisar. Ahí hay ejercicios sencillitos para pues, desarrollarlos. Aquí está otra. Saquemos. Bueno, esta ya está simplemente. El 1, que es el café. Bueno, listo. Bueno, pasemos. Ahí está la tabla. Ahí hay varios ejercicios. Están los valores y está a qué corresponde. Resistencia de 100, de 200 ohmios, de 330,
de 1 kilo ohmio o 1000 ohmios si se quiere, de 4.7. Entonces están los ejemplos pues para poderlos realizar. Ahí es importantísimo tener en cuenta el detalle acá con el color, en el multiplicador con el color café o con el color negro. Si en el multiplicador les aparece color café, es un solo cerito, o sea, multiplican por 10. Pero si les aparece el color negro, es que no tiene ceritos o multiplicar por 1. Entonces, pilas con eso, que en la tercera franja, si les aparece el color negro, quiere decir que no tiene ceros, o sea, solamente son los valores del primer dígito y del segundo dígito. Si tiene el color café, pues bueno, sí, ahí se multiplican por 10 o colocan un solo cerito. Y ya, ojo, porque ahí hay bastante detalle para tener en cuenta. Perfecto. Entonces acá miren, señor. Sí, no, dale. Ahí en el entregable lo que les piden es, les dan unos colores y ustedes tienen que escribir a cuánto equivale en código de colores de resistencia. Sencillito. Y luego les dicen a ustedes acá, de acuerdo a los siguientes valores de resistencia, explica qué colores corresponde cada uno. Entonces, mira, ahí dan el ejemplo. 3.300 ohmios a más o menos el 5%. Entonces, el 3, naranja. El otro 3 en el segundo dígito, naranja. 2 ceritos. Ah, bueno, 2 ceritos, rojo. Más o menos el 5%, entonces dorado. Listo, ya resuelto. Y les colocan unos ejercicios sencillos de ley de Ohm. Vamos a mirar. Entonces ahí está para hallar el voltaje, para hallar bueno, lo que necesiten. Ahí va sencillito. No les están colocando nada de circuito en serie, circuito paralelo, porque pues los vamos a ver en la siguiente. Luego viene la parte de dibujo técnico, donde van a desarrollar 2 sólidos. Entonces ahí está explicado el sólido número 1 con el cuento de las pistas. Y luego tienen el sólido número 2 y en ese sí ya solamente se muestran los puntos de intersección y acá me disculpan, pero me quedó corrido ahí ese punto y este en cambio también. Pero no les damos ya las vistas porque pues la idea es saber si están entendiendo el cuento de las vistas. Entonces ustedes ya, según lo que se ha explicado, pues cogen este y encuentran las vistas de ese sólido que está ahí. Y déjenme ver aquí. Bueno, ahí yo quiero hacer una observación, compañeros. Y ahí, o sea, si se dan cuenta, lo que se ha desarrollado de dibujo técnico ha tenido videos del profesor César absolutamente, ahí sí como se dice, dibujo para principiantes. O sea, está con todos los pelos y señales explicadito, él desarrollando la imagen. Entonces, en esto la invitación, por favor, a que nos tomemos el tiempo. Fíjense lo que precisamente César estaba diciendo hace un momento, los entregables están siendo, incluso hubo varios que estaban siendo el viernes 17 a las 11:30 de la noche, a las 11:40, o sea, hasta último momento, y realmente ahí, perdón por el comentario, pero ahí le damos crédito y le damos mayor verdad a lo que se habla de la cultura colombiana, que se deja todo para última hora. Entonces, en este sentido, fíjense, si realmente yo estoy seguro que si ustedes toman tanto estas guías de trabajo como todas las de las demás materias, que son para 2 semanas, perfectamente las van a desarrollar en una. O sea, que perfectamente van a tener tiempo. Ahora, si dejan todo para los 2 últimos días, es posible que ahí empiecen a atacar al modelo virtual, empiecen a ver errores y falencias, entre comillas, que supuestamente puedan tener sus profesores, y entonces sus profesores entre comillas, son malos, es que no explican bien, es que todo, porque dejamos todo para última hora. Y en esto, con la poquita experiencia que tengo en la virtualidad, de verdad que me atrevo a decir que más del 80, casi que podría decir 80-90% en este modelo en el que la vida nos obligó a estar, depende única y exclusivamente de ustedes. La vez pasada creo que ya hablamos de eso la semana pasada en relación al empoderamiento, en relación a que ustedes aprovechen esto y yo lo quiero reiterar. Este actual modelo en el que estamos depende casi que exclusivamente del estudiante. Ustedes encuentran información aquí, encuentran videos que el profesor César hace, que sus otros profesores, ahora van a encontrar otras nuevas herramientas que posiblemente los profesores empiecen a aplicar con respecto a otras posibilidades que tiene la suite de Google, y en ese sentido
Adicionalmente, esas ahí sí son como unas gotas de agua con respecto al todo el mar de información y de posibilidades que hay en la red. Entonces, la invitación en este sentido, por favor, no dejen para los últimos 2 días. El escenario se va a volver harto y usted va a terminar, como en muchos procesos que hay en la educación virtual colombiana, desertando del modelo. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender mucho más de la responsabilidad y de compromiso del estudiante. Entonces, de manera general, recuerden que esta guía corresponde a la limpieza interna de hardware. Recuerde lo que se dijo, no son solamente las imágenes o solamente el video, debe estar acompañado del informe. La parte de circuitos, esquemáticos y pictóricos, más relacionados a esquemáticos, que es lo que más se va a usar. La parte de código de colores, que ahí hay varios ejercicios explicativos, y la parte de ley de Ohm. Y por último, la plancha o las planchas de dibujo técnico, y adicionalmente una observación aquí. Muchos compañeros con las planchas entregaron solamente, la vez pasada entregaron solamente el sólido, no entregaron las vistas. Entonces tengan presente que adicionalmente al sólido deben entregarse las vistas también. Y que adicionalmente esto corresponde a notas diferentes, que ustedes ya podrán ver las notas. Y profesor, pero yo la plancha la hice súper bien, ¿y por qué saqué 6.5 en la plancha? Antes debió sacar 5, porque si hizo la mitad, que era el sólido, y le quedó excelente, pues era 5, porque el otro 5 correspondía a las vistas. Pero recuerden que lo La digo... letra técnica. Más la letra técnica. Entonces, ojo con esa parte para que lo hagan con tiempo, lo hagan con calma. Es más, terminada esta semana, ustedes dicen, oiga, ya terminé todas las actividades de todas las materias. Maravilloso. Entonces, lo que decía la vez pasada, y de lo que justo dice allá abajito, aproveche el tiempo en casa. Pueden estar desarrollando otras actividades de otras cosas que les pueden seguir apoyando pues en su habilidad y en todo lo que requieran. Entonces, no dejen para último momento. Si hay preguntas, fíjense que el profesor César está supremamente abierto ahí por el grupo de WhatsApp. A mí me pueden encontrar por la plataforma, por mensajes internos. Y nada, pues de verdad que aprovechen el tiempo, aprovechen la semana. Y profesor César, no sé, con el ánimo, no de pronto de cortarlo, pero no sé, digamos 5 minuticos para terminar a las 7:55 máximo, si hay algún espacio de preguntas adicionales. ¿Hay preguntas, chicos, o todo está claro? No, señor. ¿Todo está claro, chicos? Para que den cuenta lo bien que explica el profesor César, todo lo bien que explica, que no hay preguntas. Para que después no lo acosen a él por el WhatsApp. Si no hay preguntas aquí, quiere decir que él no debe atender después el WhatsApp. No, señor. ¿Todo bien? Sí, señor. Dios mediante el próximo miércoles, profesor. ¿A qué horas entonces? 8 de la mañana.